Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio nuevamente. Eh, Espero que hayan podido aprovechar el tiempo tanto en el foro como en el taller. Igual el taller, como les informé por correo, se amplió el plazo hasta mañana medianoche para que puedan ver la película con calma. Recuerden que la película está una página antes en el contenido de la materia y todas las preguntas están en la página del taller. ¿Listo? También les quiero recordar que está el taller integrador, que hace parte como de un trabajo final, por así decirlo, de la materia. Y recuerden que es en parejas y es escoger uno de los 34 ejercicios que aparecen allí y dar una breve justificación, explicación del por qué, eh, del por qué escogieron ese problema a resolver. ¿Listo? Adicional, lo del examen final, hasta hace poco se solucionaron los problemas técnicos que teníamos. Ya el examen está habilitado, tiene 30 preguntas. Eh, Recuerden, tienen un buen tiempo para solucionarlo. Escojan un espacio tranquilo, silencioso, en donde puedan concentrarse, y obviamente se amplió el plazo hasta el miércoles 13 de noviembre a medianoche para ser presentado. ¿Listo? Las personas que han ingresado al examen, han intentado presentarlo y presentada la falla técnica, ya fue solucionado y pueden ingresar nuevamente a presentarlo sin ningún inconveniente. Listo. Eh, la idea entonces hoy es que abordemos toda la parte de análisis de problemas y cómo esos análisis de problemas ya como programadores podemos abordarlo desde los algoritmos. ¿Listo? Que ese sería ya como el tema final y el que nos daría todas las luces para el taller integrador. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes de la información que acabo de dar? ¿Alguna otra inquietud que tengan? El taller pueden realizarlo, pueden consultar herramientas para realizarlo. Hay herramientas libres para hacer estos diagramas de flujo. Está toda la parte también de diagramación en Word, en PowerPoint, o inclusive toda la parte puede ser a mano como realizaron el primer taller. Recuerden, con letra legible. Listo. Eh, Aniela, te pido el favor que me mandes el correo con la dificultad que tienes y qué te aparece en pantalla para ver, eh, para ver cómo solucionamos la dificultad. Listo. ¿Por qué solo un ejercicio? Eh, el que analicen los 34 ejercicios y escojan uno de ellos ya hace parte del trabajo. Y justificar el por qué desean solucionar ese problema ya hace parte del análisis que deben hacer, ¿sí? No solo es el hecho de encontrarle una solución al problema, sino de tener el por qué voy a solucionar ese, ese ejercicio, ¿sí? Sí, claro que sí. Pueden habilitar el audio sin ningún problema. Profe, muy buenas noches. Lo que pasa es que yo le escribí en el buzón porque me presentó un inconveniente con el trabajo de afianzando el saber, los dos Mientras trabajos. tanto, voy compartiendo la presentación de hoy. Entonces, presenté en el trabajo de este 4 de noviembre el primero, porque los dos se llamaban afianzando el saber. Entonces, yo le escribí para ver si había, pues, para ver si había alguna posibilidad
podérselo mandar por el correo, porque inclusive le debe aparecer que yo le monté los dos archivos en el mismo trabajo. Bueno, iniciamos entonces el tema. La idea entonces es que abordemos esa parte de análisis de problemas, no necesariamente problemas lógicos como los que encontraron en la película de Fermat o, o los que encuentran en el taller integrador, sino otro tipo de problemas que pueden ser solucionados con el paso a paso. Ese es el secreto de los algoritmos, ¿sí? Es un conjunto de pasos ordenados y que nos va a permitir visualizar la solución a un problema dado, ¿sí? Siempre que se hable de la solución de un problema paso a paso, estamos hablando de un algoritmo, ¿sí? No todos los problemas pueden ser solucionados con algoritmos. Por eso la parte de análisis del problema es muy importante. ¿De dónde sale la palabra algoritmo? Viene de un matemático muy reconocido que se llamó Fibonacci y es un matemático árabe y viene de una secuencia de números que solucionan diferentes problemas y nos ha permitido y se puede solucionar, se pueden presentar soluciones a diferentes problemas de la vida cotidiana, inclusive de programación actualmente. No, Luis Carlos, no te escucho. No, tengo abierto para que tengan, pues puedan activar el micrófono, pero no escuché. No vi que se activara. Bueno, ¿qué pasa con los algoritmos? Al ser una solución a un problema, debemos de tener en cuenta que siempre cuando vamos a solucionarlo con el paso a paso, debe generar siempre el mismo resultado. ¿Qué características básicas debe tener un algoritmo? Un algoritmo debe ser concreto, es decir, a lo que debe ir a solucionar. Debe ser legible, es decir, que cualquier persona, no necesariamente siendo programador, pueda leer el algoritmo y entender la solución al problema. Que sea eficiente, tratar de llegar a la solución de la forma más eficiente posible y que el algoritmo se comporte de una forma eficiente. Que no sea ambiguo, es decir, que no nos dé diferentes soluciones, diferentes resultados, porque debe generar el único resultado o los resultados asociados al problema. Debe ser muy preciso, debe ser muy bien definido y muy importante, debe ser finito, ¿sí? Es decir, que el número de pasos de un algoritmo va a ser finito siempre, ¿sí? ¿Qué elementos tiene entonces un algoritmo? El algoritmo entonces es un proceso, es una estructura, también la llaman estructura de control, en donde estamos siguiendo un paso a paso. Siempre un algoritmo va a tener una entrada, va a tener una información que nos entregan de primera mano, ¿sí? Y esas entradas es las que vamos a necesitar para llevar el paso a paso del problema. Si alguno de ustedes ya ha visto la película de La habitación de Fermat, ustedes ven que muchos de los problemas lógicos que abordan allí el grupo de matemáticos en la pregunta, en el problema lógico que se les presenta, hay diferentes variables y diferentes elementos que ellos necesitan para poder llegar a la solución. Lo mismo pasa entonces con el algoritmo. Siempre vamos a tener datos de entrada que nos van a llevar al paso a paso y la salida obviamente va a ser la solución al problema presentado. ¿Listo? ¿Qué pasa? La entrada o la salida, como les dije, pueden ser variables, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser
n número de elementos para llevar a cabo el proceso del paso a paso para solucionarlo. ¿Listo? La duda es quiénes pueden hacer un algoritmo, es decir, quién nos lo pueden construir. De una forma implícita, las personas que manejan todo lo que son gestión por procesos, procesos de una empresa, etcétera, ya están de cierta forma aplicando algoritmos, ¿sí? Porque están llegando a, tienen una entrada, tienen un proceso que se lleva paso a paso y tienen una salida. Entonces, eh, eh, se puede decir que en cierta forma allí se está realizando un algoritmo. Pero ¿qué pasa? Para nosotros los programadores diseñaron algoritmos un poco más, ser más conscientes de que el paso a paso debe ser, como les decía en las características, debe ser eficiente, debe ser conciso, debe llegar a la solución o las soluciones precisas, ¿sí? Y lo más importante es que un algoritmo soluciona un problema específico, no varios problemas, sino que un algoritmo está asociado a un problema específico presentado. Entonces, con eso quiero decir los algoritmos pueden ser abordados desde muchas áreas del conocimiento, pero para nosotros los programadores es algo que debe ser muy concreto, debe ser muy bien estructurado y debe ser muy bien definido, porque eso es lo que nos va a llevar en su momento a llevarlo a la máquina, y la máquina debe ser muy eficiente al momento de darnos una solución. ¿Listo? Entonces, como programadores, ¿cómo hacemos un algoritmo? Digamos que estamos buscando una película que queremos ver. Entonces, ¿qué hacemos normalmente nosotros? Buscamos en la página de cines, eh, buscamos la película que queremos ver, ¿sí? Vamos a verlo un poco más aquí, más claro. Buscar la página de cines con la fecha en la que deseamos verlo, digamos que es el día de hoy, revisar la cartelera de arriba abajo y de izquierda a derecha por los títulos existentes. Si se encuentra el título de la película, paramos de buscar, apuntamos entonces el nombre del cine, la dirección, los horarios, entre otros datos, ¿sí? Y si no se encuentra el título en cartelera, simplemente se cierra, por así decirlo, el algoritmo, y en otra ocasión se correrá nuevamente para hacer la búsqueda. ¿Listo? Muchachos, ¿está claro el tema hasta allí? Ok. Como ustedes lo han analizado también y lo vimos en el primer foro, toda la parte lógica, la parte de conjuntos, toda la parte de análisis de problemas y ya ahora los algoritmos, todo eso hace parte de la vida cotidiana y que lo hacemos de una forma ya muy mecánica, ¿sí? Por ejemplo, encender un carro, encender un automóvil, ¿sí? Lleva un paso a paso, ¿sí? Pero ya lo hacemos de forma tan cotidiana que no nos damos cuenta realmente cuál es el paso a paso que estamos siguiendo, ¿sí? Pero que en algún momento se construyó el algoritmo, es decir, los fabricantes de los carros, de los automóviles, pensaron en este paso a paso, en esta solución al problema de cómo se va a encender un automóvil, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, son 7 pasos, nada del otro mundo, pero lo que se muestra allí es que esto conforma, o sea, así se construye el algoritmo. Es el primer paso que debemos hacer, ¿no es cierto? Es mirar la posible solución y esa solución, cómo podemos llevarla a cabo paso a paso. Entonces, muy importante, como les decía, eh, el análisis del problema. ¿Qué lleva el análisis del problema? No solo entenderlo, ¿sí? Sino que también
debemos identificar todo lo que son entradas, o sea, qué información nos están entregando, que son elementos que pueden ser entradas para el algoritmo y qué necesitamos que salga del algoritmo, ¿sí? Ese análisis es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no entendamos el problema, nuestras entradas y nuestra salida, es decir, cuál es la solución, qué es lo que nos está pidiendo el problema, no podemos llegar a una solución y mucho menos desglosar la solución en el paso a paso para que se convierta realmente en algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos? Hay N formas de analizar un problema, ¿no es cierto? Aquí les voy a presentar uno de tantos ejemplos que es este tipo de análisis es realizado básicamente por programadores, es muy usado por los programadores, ¿sí? Como les decía, se tienen unos recursos dentro del problema, se deben identificar toda la parte de los datos de entrada, es decir, qué son entradas, qué son salidas, qué resultado estamos esperando, entender el problema para llegar a una solución concisa y precisa, ¿sí? Debemos saber si necesitamos qué fórmulas necesitamos, si necesitamos recursos, qué recursos necesitamos y identificar si existe más de un proceso para llegar a la solución. Y dado eso, entonces, nos dicen, de definirse el problema, normalmente al programador se le entrega ya el problema definido, ¿sí? O nos entregan ciertas características del problema y nosotros debemos hacerlo más conciso, de una forma más resumida, identificando muy bien el entorno, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Es decir, no es lo mismo solucionar un problema para la preparación de una torta que solucionar un problema matemático o geométrico del área de un triángulo, del área de un cuadrado, ¿sí? Es decir, siempre nos vamos a ubicar en el contexto del problema. Obviamente debemos llegar a la resolución y evitar siempre la ambigüedad, es decir, que el problema tenga más de una solución. Siempre recuerden, un problema tiene debemos contextualizarlo a una única solución para poderlo llevar al algoritmo, ¿sí? Otra cosa, no siempre los algoritmos van a ser iguales. Puede que el problema sea igual, pero recuerden que los programadores son personas y analizan las cosas de forma distinta, ¿sí? Entonces, puede existir el mismo problema, pero pueden existir N algoritmos para resolver el problema. Depende de cómo el programador lo aborde. Lo más importante es que la salida sea la solución al problema, sea realmente la información que nos están solicitando. ¿Listo? ¿Cómo se diseñan los algoritmos? Existen diferentes técnicas, ustedes más adelante inclusive van a profundizar muchísimo en el tema. El más usado en este momento es a lo que llamamos divide y vencerás, que hace parte de todas estas estrategias de programación, de Scrum, ese tipo de cosas. Esta parte de dividir y vencerás es una forma que, que se nos presenta para analizar el problema. Entonces, los tips que nos dan es tome el problema y divídalo en pequeñas partes. Empiece a analizar esas pequeñas partes y encuentre soluciones a cada uno de esos ítems. Eso, al momento de integrarlo, nos va a ayudar a resolver el problema y de una forma más eficiente y efectiva, ¿sí? Entonces, debe ser esa solución integral a la que lleguemos, debe ser legible, debe ser portable,
Puede ser modificado, debe estar diseñado para que se modifique fácilmente. Como les he dicho, debe ser eficiente, modular y estructurado. Estas 6 características me parece importante que las sepan, o sea, que las tengan por ahí reservadas, y ya más adelante en otras materias, en otros módulos, van a profundizar en cada una de estas características. ¿Listo? De un algoritmo. Vamos a pasar aquí. Listo. ¿Dudas? Portabilidad. La portabilidad se refiere a que el algoritmo debe estar construido para que cualquier máquina, cualquier tipo de máquina pueda leerlo, ¿sí? Pueda interpretarlo, pueda leerlo y pueda ejecutarlo. A eso se refiere con portabilidad. Pero no se preocupen, en ese tema van a profundizar más adelante. Y ese es uno de los requisitos, inclusive, que se les va a convertir al momento de programar, ¿sí? Al momento de construir un programa. Ok. ¿Qué pasa? Para los algoritmos se usa un teorema que es el teorema de Von-Japonini. Es decir, que cualquier programa, en este caso un algoritmo, por complejo que sea, puede escribirse utilizando 3 estructuras de control: secuencial, selectiva y repetitiva. Es decir, cuando analizamos el problema y llegamos a una solución por pasos, esos pasos deben ser secuenciales, pueden ser selectivos o pueden ser repetitivos, o pueden ser las 3. ¿Cómo así? Secuencial es que es una actividad paso a paso que para realizar la actividad 2 requerimos que se haya realizado la actividad 1 y así secuencialmente, como su nombre lo indica. Cuando hablamos de selección es cuando tenemos una condición para que se dé algo. Normalmente esa condición es el sí o el no, ¿sí? Por ejemplo, para la torta, ¿está precalentado el horno? Sí, ok. Puede, puede meter la torta, los ingredientes mezclados al horno, ¿sí? Si no, se va para otra actividad que dice esperar a que el horno esté precalentado a cierta temperatura, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de selección, hablamos de una condición que se debe cumplir para seguir la solución. Si no se cumple la condición, debemos devolvernos y hasta que se nos cumpla la condición podemos continuar, ¿sí? Y eso nos lleva a la repetición, ¿sí? Porque si se cumple la condición, no tenemos problemas. Si la respuesta es sí, la solución, el algoritmo continúa. Pero si no, muchas veces nos tenemos que devolver y regresar a hacernos la misma pregunta hasta que lleguemos al sí. Posiblemente podemos llegar a varias veces a la condición de que todavía el horno no está precalentado a una temperatura dada y debemos devolvernos, ¿sí? Varias veces. Entonces es muy importante al momento de que diseñen un algoritmo, en especial ahora que en el taller integrador van a definir el algoritmo por medio de diagrama de flujo, que enseguida vamos a ver en qué consiste, que tengan muy en cuenta estas 3 estructuras. Van a tener siempre una secuencia y o una selección y o una repetición, ¿sí? Existen 2 técnicas básicas para representar un algoritmo, ¿sí? La primera es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es el que se diseña, lo diseñamos nosotros los programadores para que cualquier persona sea capaz de entender la solución al problema dado, ¿sí? ¿Qué pasa con el diagrama de flujo? Tiene unas condiciones, no sé si han revisado en el contenido de la materia, tiene unas condiciones, tiene unos parámetros, tiene una estructura muy bien definida, ¿sí?
es decir, un círculo representa algo, un rombo representa algo, un rectángulo representa otra cosa, las flechas son muy importantes, ¿sí? Entonces, esa simbología que tienen los diagramas de flujo son los que nos permiten tener un lenguaje estándar a nivel mundial de que cualquier persona lee ese diagrama y entiende el algoritmo, ¿sí? El otro es el pseudocódigo. El pseudocódigo ya es muy propio de los programadores. El pseudocódigo es el texto que llevamos a cabo para traducirlo en lenguaje de máquina, ¿sí? Todo algoritmo puede ser representado por pseudocódigo. ¿Qué pasa? Siempre al pseudocódigo van a pasar a un lenguaje de programación, ¿sí? Recuerden que el algoritmo es la base, es el inicio, ¿sí? Y dado los lenguajes de programación, cada lenguaje tiene su propia estructura, tiene su propia forma de llevar la solución a cabo, ¿sí? Es lo mismo que, como su nombre lo indica, los lenguajes de los idiomas. Podemos tener la misma pregunta, por ejemplo, ¿qué hora es? Pero en los diferentes idiomas se estructura de forma distinta, con palabras distintas, pero la solución es la misma, es llegar a saber qué hora es, ¿sí? Entonces, la inicial siempre va a ser el pseudocódigo. Es una buena práctica al momento de programar, esto me estoy adelantando un poco a temas que van a ver más adelante, es muy importante antes de programar tener construido el pseudocódigo. De esa forma se entiende mucho mejor y uno comprende realmente qué es lo que estamos construyendo y qué estamos solucionando. ¿Listo? Chicos, con preguntas, dudas, inquietudes hasta allí. Todo claro. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ok. Tenemos en pantalla un diagrama de flujo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el problema que debemos solucionar? Es cómo debemos planear una fiesta. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de planear una fiesta? Y cuál es el paso a paso que debo llevar y cuál es el orden que debo llevar para lograr una buena fiesta, ¿no es cierto? Entonces, iniciamos desde aquí, planear la fiesta. El primer paso es elegir el lugar, fecha y hora. Luego realizar la lista de invitados, ¿sí? Miren que aquí tenemos una condición, agregar invitado. Sí, me debo devolver a la lista, ¿sí? Si no, puedo continuar con el siguiente paso de la planeación de la fiesta. El siguiente paso es enviar invitaciones con anticipación y confirmar la asistencia, ¿sí? De allí seguimos directamente a elegir el menú, ¿sí? El menú está hecho, si no, no puedo pasar de ahí sin elegirlo. Si el menú está hecho, ya seguimos al siguiente paso, que es dividir el espacio del lugar en comedor, pistas y área de juegos. Luego debemos acomodar las mesas, los muebles y los juegos en su área. Una validación, nos faltó espacio, sí, debemos entonces reacomodar las cosas. Si no, podemos seguir al siguiente paso, que en este caso es decorar, elegir ambiente musical, iniciar festejo, cantar y tocar música, servir comida, iniciar otras actividades, divertirse, es hora de terminar la fiesta, no, entonces sigamos divirtiendo, es hora de terminar la fiesta, sí, entonces vamos a partir el pastel, vamos a repartir regalos, toda la cosa, se agradece y fin de la fiesta. Miren que algo tan cotidiano como puede ser planear una fiesta con los amigos, podemos llevarlo a un algoritmo, ¿sí? La única condición que tenemos es que la solución sea ¿qué?
paso a paso, ¿sí? ¿A todos les quedó claro el diagrama de flujo? Ok. Asumo que todos estamos entendiendo. ¿Listo? Ok. El pseudocódigo no vamos a entrar mucho en él porque el pseudocódigo realmente lo van a abordar más adelante, pero entonces es importante que identifiquemos básicamente cuáles son las fases de diseño de un algoritmo. Entonces, definición del problema, ¿no es cierto? Si tenemos parámetros en donde no se tiene claro el problema, debemos definirlo, ¿no es cierto? Analizar el problema, una forma es divide y vencerás, ¿sí? Llegar a la mejor solución efectiva y eficiente. Lo diagramamos, ya sea diagrama de flujo o sea pseudocódigo, y ya luego van a tener lo que se llama prueba de escritorio, es decir, llevarlo a la máquina y que la máquina nos dé la solución que estamos buscando, ¿sí? La solución que debe darnos, ¿sí? Así podemos asegurar que el algoritmo está bien diseñado y bien construido, ¿ok? Esto es de los que les había hablado, que pueden haber N soluciones, pero la idea es llegar a la más eficiente, más efectiva, más concreta y que nos lleve a los resultados esperados en el menor tiempo y, como decimos, al menor costo, es decir, menos tiempo, menos esfuerzo, menos tiempo de máquina, etcétera, etcétera. Es decir, llegar a la más eficiente. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos la solución del problema, como les decía, tenemos entonces dos formas, es el diagrama de flujo, que es en el que nos vamos a concentrar, y también se puede llevar, del diagrama de flujo se puede llevar al pseudocódigo. Tipos de datos. En este momento no nos vamos a encapsular en tipos de datos que puede recibir un diagrama de flujo, un algoritmo. Normalmente se reciben entradas numéricas, lógicas y de caracteres, o sea, letras, símbolos especiales, etcétera, ¿sí? Lo más importante, no nos vamos a concentrar mucho en esto, lo más importante es que lo tengan presente y que pueden tenerlo en cuenta al momento del taller integrador, cuáles serían las entradas a su algoritmo en la solución del problema. ¿Listo? Y obviamente los operadores son todos los operadores que hemos visto en la materia hasta el momento, los relacionales, los aritméticos y los lógicos. Es decir, operaciones que tenga la máquina capacidad para resolver, que están agrupadas básicamente en estos tres tipos de operadores. ¿Listo? Listo, muchachos, eso era básicamente lo que quería presentarles el día de hoy, eh, el día de hoy, y que son tips muy importantes al momento de construir el algoritmo, que es realmente lo que busca el taller integrador. Es llegar al algoritmo y representarlo por medio del diagrama de flujo. Recuerden que en el contenido de la materia como tal están los estándares que existen para el diagrama de flujo y eh, que representa cada uno. Como vieron, el que puse de ejemplo en la presentación, los cuadros nos representaban una cosa, los rombos nos representaban otra cosa, las flechas eran fundamentales para poder seguir la secuencia del paso a paso del algoritmo, ¿sí? Y adicional a eso, es clave llegar realmente a la solución más efectiva posible del problema presentado. Luis, ya yo recibí tu correo electrónico. Como no he calificado el segundo taller,
no he abordado el tema, ¿sí? Abrimos plazo para la entrega del segundo taller hasta mañana medianoche. No he calificado talleres, ¿sí? Entonces, no he calificado, perdón, el segundo taller. Entonces, en el momento en que lo califique, abordo el tema específico tuyo. ¿Listo? Sebastián, hasta el momento he contestado todos los correos y el foro está totalmente contestado. La videoconferencia siempre queda grabada a inicio y siempre en los anuncios queda la grabación montada. ¿Listo? Mi correo es Profe, sí, qué pena. natalia.bueno@iudigital.edu.co. Lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Si ustedes ven en el foro de dudas e inquietudes, todas las dudas están resueltas, contestadas, todos los correos trato de contestarlos lo más pronto posible, ¿sí? Si no tengo la solución en ese momento, les pido un espacio para llegar a la mejor solución, ¿sí? ¿Ok? Profe, ¿me puede ¿Alguna escuchar? otra duda, muchachos, del tema que abordamos hoy? Ok. Entonces, no, esas bonificaciones, la idea es, ¿qué pasa con las bonificaciones? Las bonificaciones siempre uno como profesor intenta asociarlas a notas que tengan un porcentaje alto en calificación. En este caso, la calificación que sigue en alto porcentaje es el segundo taller. Entonces, esas bonificaciones ya las tengo guardadas, identificadas, todas completas, para sumarlo al segundo taller de Afianzando el Saber al momento de calificarlo. Listo. Ya en sus notas debe aparecer la calificación del segundo foro. En este momento, en plataforma, deben de tener la nota de el taller del mapa mental, el primer foro, el primer taller de Afianzando el Saber y el segundo foro. Juan Daniel, como acabo de decir, no, realizar más bonificaciones ya se revisará de aquí a la otra semana, porque ya esta es nuestra última videoconferencia, ¿sí? Esta sería la última interacción en vivo. Se analizarán los temas y al momento de pronto de calificar, posiblemente les plantee alguna bonificación o alguna otra actividad adicional que afiance más el conocimiento de la materia en ustedes. Luis Carlos, te pido en ese caso que me envíes, ya sea en el foro, ya sea en el correo, en donde tuviste los puntos y en donde no se sumó. El primer ejercicio que hicimos en videoconferencia, que fueron las primeras bonificaciones, fueron asociadas al primer taller, ¿sí? Si no está sumado al primer taller, por favor me escribes y revisamos el caso sin ningún problema. Los foros, muchachos, recuerden que por eso se da un tiempo amplio, se da un tiempo eh, muy prudente para participar en el foro. Los foros
no son esa parte no es posible volverla a abrir. Hicimos la excepción en el primer foro por la baja participación, de pronto porque no se tenía claro en la no todos habían revisado la carta descriptiva y no tenían claro que era calificable. Entonces, por eso se abrió el tiempo en el foro 1. Pero ya en el foro 2 ya no es posible, inclusive ya está calificado. Los talleres faltantes. No se habilita la entrega, pero lo que les pido es que me envíen un correo contándome qué les pasó, por qué no pudieron entregarlo, qué dificultad tuvieron. Analizamos la situación y miramos si pueden hacer la entrega del taller o no. Ya sería por medio de correo electrónico. Sí, claro que sí. Perdón, no había visto. Sí, sí, ya me habías preguntado. Sí, pueden utilizar el programa de FD para eso. Eh, eh, la idea es que ustedes consulten, investiguen herramientas que les permitan hacer esos diagramas. Inclusive hay muchos programas, como el que tú mencionas, que tiene la capacidad de pasar del diagrama de flujo a pseudocódigo, ¿sí? Y viceversa. Entonces, sería muy interesante que ustedes investigaran y consultaran qué herramientas hay disponibles para esto. Ese es el tipo de situaciones, Daniel, que yo digo que me planteen por correo electrónico. Analizamos la situación sin ningún problema. Muchos de sus compañeros han tenido situaciones similares, que son situaciones que se sale totalmente de las manos y que se les da, analizamos y miramos cómo puede realizar la entrega. Mario, también esa PCent también se puede usar. Recuerden, muchachos, que el trabajo es en parejas, ¿sí? Y así debe ser presentado en la plataforma. Muchachos, ¿qué otras dudas o inquietudes tienen de el tema que abordamos y de las actividades que tenemos activas hasta ahora? Ustedes deben conformar las parejas para hacer la entrega del trabajo. Por eso en el enunciado del taller integrador, tiene clara, en el planteamiento tiene claras esas dos condiciones. Escoger uno de los problemas y justificar, y que debe ser presentado en parejas. ¿Listo? Recuerden, muchachos, entonces que el examen final ya se encuentra activo, ya se encuentra disponible. Tiene una duración de 120 minutos, pues lo pueden tener activo 120 minutos. Son 30 preguntas de selección múltiple y recuerden escoger, que es nuestra recomendación, escoger un espacio tranquilo y de buena conectividad para poder realizarlo. No, precisamente una de las condiciones es tratar de conseguir un compañero de trabajo para que hagan trabajo en equipo realmente. Esa es una de las intenciones y uno de los objetivos del taller integrador también. ¿Cuál actividad, Felipe?
Sebastián, me mandas un pantallazo si eres tan amable, puede ser por el foro, puede ser por correo electrónico lo más pronto posible, porque dentro de las pruebas que hicimos ya todo estaba funcionando. Entonces, por favor, envíame lo más pronto posible qué te aparece en pantalla para revisar. ¿Listo? El diagrama de flujo es el taller integrador. El taller integrador está publicado hace 15 días, aproximadamente 2 semanas. Recuerden, muchachos, que el contenido de la materia es muy importante. O sea, el contenido de la materia no está ahí eh, de decoración. La idea es que estudien el material. La videoconferencia les complementa el contenido que hay allí plasmado, pero es muy importante que revisen todo el contenido que hay allí, ¿sí? Todo lo que es los algoritmos y los diagramas de flujo, todo el contenido está allí montado, ¿sí? Y el taller integrador está montado hace ya un par de semanas aproximadamente. Si ustedes ven, en el momento de presentar el taller integrador, exige que se presente cuáles son los participantes. Conformar el grupo, conseguir el compañero, ya es tarea de ustedes, muchachos. La idea es que puedan conseguirlo lo más pronto posible. Ya hay muchos de sus compañeros que han hecho entrega. Entonces, recuerden más o menos el orden de actividades que tenemos. Tenemos el segundo taller que se abrió plazo de tiempo hasta mañana viernes 8 de noviembre a medianoche. Está el examen final, está disponible y abierto hasta el miércoles 13 de noviembre. Si en algún momento se continúa con dificultad, se ampliaría. Esperamos que hoy se haya solucionado, ¿sí? Y está el taller integrador. La idea es que tengamos todo listo a más tardar el sábado 16 de noviembre y poderles entregar el 100% de las notas lo más pronto posible. Edwin, como les envié en el correo el día de hoy, el examen que deben de resolver es el que aparece examen final de lógica de programación, ¿sí? ¿Qué pasa? Los otros exámenes finales estaban activos de grupos anteriores, de cohortes anteriores, ¿sí? Y algunos de los compañeros lo presentaron y en este momento la plataforma no permite quitarlos, no permite desactivarlos o quitarlos, ¿no es cierto? Por eso es que les aparece activo. Entonces, por favor, para que lo tengan presente, el examen a presentar es el examen final de lógica de programación. ¿Listo? Sí, Luis, es un hecho de que he estado muy de la mano con la asesora pedagógica y con tecnología porque hemos tenido varios inconvenientes de orden tecnológico y de orden pedagógico en la materia. Ok, Sebastián. Espero entonces contestarte lo más pronto posible. Muchachos, revisen en el link de evaluaciones. En evaluaciones les debe aparecer examen final de lógica de programación. ¿Listo? Aclaro, para los que me han consultado, si el trabajo integrador se puede presentar en grupos de 3 personas, la idea es que no. La idea es que trabajen en equipo como
como si fueran dos programadores solucionando el problema. Es decir, tiene su razón pedagógica el por qué es en parejas. ¿Listo? Ya estoy revisando la captura de pantalla. Es más, vamos a revisar. Revisaré nuevamente plataforma. Espero que utilicen el link que les envié por correo electrónico. Correo electrónico que les envié hace aproximadamente hora y media es clave porque allí está el link que los lleva directamente al examen. ¿Listo? Sí es par. Sí es par la cantidad de estudiantes. Muchachos, ya les dije que tiene una intención pedagógica el que sean parejas, ¿sí? Y es como ustedes como programadores, la forma como van a trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a revisar nuevamente, es increíble. Espero que lo hayan abierto por el link del correo que les envié hace un par de horas. Si ese les aparece nuevamente con problemas, ya terminamos la sesión y revisaré nuevamente. Listo. Y espero que no pase de mañana la dificultad. Bueno, muchachos, recuerden entonces que ya tienen publicada la nota del segundo foro y estamos en contacto para la calificación del segundo taller que se realizaría en el transcurso del fin de semana, más tardar el martes tendrían la nota y dependiendo de si las dificultades con el examen final continúan, se ampliaría la fecha sin problema. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por su atención.